Muchos empresarios se plantean con frecuencia a lo largo de su vida preguntas tales como ¿cuánto puede valer mi empresa en el mercado? ¿La podría vender? Bueno, pues para resolver estas dudas y aportarnos claridad ante la importancia de que una empresa o empresario realicen un informe de valoración, está con nosotros Rafael Noguero, socio, consultor en Test Bus Quality y con una amplia experiencia en el terreno de consultorías económicas, financieras para pymes. Y es la persona que se encarga de realizar estos informes de valoración. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, hablemos un poquito del tema de los informes de valoración que yo creo que interesa mucho a los empresarios y más hoy en día que hay muchas compraventa de empresas. O sea que creo que es un tema que puede interesar. ¿Qué es un informe de valoración y por qué es importante para el público en general? Bueno, un informe de valoración es un estudio, un análisis que de una forma fundada y con bases sólidas nos da una referencia de valor, ¿vale? El valor es un tema complejo, como veremos más adelante, pero por lo menos es un punto de partida importante para una posible negociación tanto de venta como de compra. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la valoración más sorprendente que has visto y por qué fue tan inusual? Pues mira, en un sector, digamos, muy maduro, como es el sector de reparación de automóviles, en un proceso de valoración vimos que un tipo de talleres que se dedicaba a coches de nueva tecnología, su valoración era muy superior a la de otros talleres similares, Uh-huh. básicamente porque estaban especializados y siguen especializados en vehículos de nuevas tecnologías y es un mercado con mucho crecimiento y eso se plasmaba en un mayor valor estimado de la compañía que estaba en el fondo en un sector complementario de crecimiento. Digamos que también los sectores complementarios se ven favorecidos por los crecimientos de sectores punteros, tecnológicamente hablando. Que eran de coches eléctricos, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, de coches eléctricos, sí. ¿Y una valoración errónea puede llevar a una crisis económica significativa, Rafael? Sí, hay valoraciones, hay casos en la historia muy famosos de valoraciones erróneas. Hay un caso que algunos recordarán que fue la valoración de Terra Networks, que llegó a valer en bolsa más de 100 euros la acción y finalmente la sociedad se liquidó en 5 euros la acción. O sea que había una percepción del mercado muy errónea del valor real. Era la época de las .com, la famosa época de las .com, Sí. en la que los inversores pues hacían unas estimaciones de valor que luego resultaron muy excesivas para la realidad y obviamente eso causó pérdidas. O sea que el hacer unos buenos análisis de valoración ahorra dinero, sí. Muy bien. ¿Y cómo influyen las emociones del mercado y las tendencias actuales en los informes de valoración? Bueno, pues depende. Si estamos pensando en un vendedor que va a vender su empresa, pues lo que hará es pensar, o sea, lo que hará es analizar cuánto le ha costado forjar y construir su sociedad, su empresa, qué tecnología tiene especial, que le hace diferente, que hace que valga más que sus competidores, cuánto costaría montar una empresa similar y cuánto, y sobre todo, qué rendimientos va a generar a futuro, ¿vale? Que pueden ser interesantes para un hipotético comprador. Por ejemplo, hay empresas que tienen tecnologías muy avanzadas y punteras y diferenciales y Uh-huh. podemos poner un ejemplo como WhatsApp. WhatsApp fue constituida por dos ex trabajadores de Yahoo, un ucraniano, Jan Koum, y un americano, Brian Acton, que vendieron su sociedad a Facebook por la módica cantidad de 19.000 millones de dólares. O sea, el tener una empresa tecnológica con proyección puede constituir un plus de valor muy importante.
¿vale? Si estamos hablando de un comprador, cambia un poco el perfil. Tendrá en cuenta otros factores. Tendrá en cuenta la moda, por ejemplo. Hace una década estaba muy de moda el tener una bodega y había mucha demanda en la compra de bodegas, ¿vale? Esa moda ha pasado y ahora ya no hay tanta demanda en la compra de bodegas, pero hubo un momento en que artistas, futbolistas, empresarios querían tener su propia bodega pues para un poco como imagen, como moda, y eso hizo subir el precio de ese tipo de empresas, ¿vale? Y luego también, lógicamente, influye mucho en la compra, pues la capacidad de compra, o sea, la capacidad económica del comprador y los precios que puedan tener entidades similares. Y igualmente en el vendedor hay un punto de conexión, pues la capacidad de lo que vas a comprar, de que vaya a generar ingresos futuros. Eso es un factor clave en la estimación de valor. Sí, si va a ser rentable en el momento que la compre, entiendo, claro. Sí, si va a generar, si lo previsible, el futuro no lo sabe nadie, pero si conforme a su historia se prevé que siga generando ingresos o flujos de caja futuros. ¿Vale? Vale, ¿y cómo se obtiene y cómo se emplea el resultado de un informe de valoración? Vale, bueno, el informe de valoración, como he dicho, es un estudio que lo suele hacer un profesional. ¿Y cómo se emplea? Pues lo bueno del informe de valoración es que nos da un rango de valores, ¿vale? Por lo menos esa es la tendencia más actual en cuanto a la elaboración de informes de valoración. No dar un valor único, sino dar un rango de valores. Y voy a explicar por qué. Hay una sentencia muy interesante del año 18 del Tribunal Supremo que señala esa tesis, que cuando se hace un proceso de valoración es más adecuado hablar de rango de valores que de un valor exacto, porque en el fondo la valoración es un proceso subjetivo y dar un valor exacto pues puede hacer creer a cualquier tercero que existe un valor único, lo cual es completamente inexacto. Lo que son referencias de valor y el dar un rango, un máximo y un mínimo, pues permite un proceso de negociación. El rango mínimo será el punto de partida del vendedor y el rango máximo será el punto de salida del vendedor. Es decir, que, o sea, mejor, perdón, quiero decir, el rango mínimo será el punto de partida del comprador y el rango máximo será el punto de salida del comprador y viceversa. Es decir, el vendedor quiere maximizar, el vendedor lo que pasa es que si la oferta baja por debajo del rango mínimo, se saldría, oye, no me interesa, voy a buscar otro comprador, ¿vale? Ese rango, yo creo que nosotros en ese sentido aportamos un valor diferencial, porque hay muchos informes de valoración que hablan de valoraciones únicas, ¿vale? Y no hablan de los rangos de valor. Los rangos de valor establecen un campo de juego muy interesante en el que se puede establecer una negociación en términos razonables entre dos partes que están realmente interesadas en la transacción, ¿vale? Sí, sí, me parece muy interesante porque, claro, como tú bien has dicho, si tienes un rango inferior, sabes hasta cuál es tu tope y, por lo tanto, si no te interesa, ya en el momento que llegan te sales y sabes cuál es tu máximo donde puedes llegar a vender. Eso es. Es muy interesante, Rafael. ¿Y cómo la inteligencia artificial que ahora estamos envueltos en y ha transformado la sociedad y el mundo laboral y la digitalización están cambiando la forma en que se hacen las valoraciones en la economía? Pues yo creo que, vamos a ver, la inteligencia artificial en el fondo es una herramienta muy potente que se puede aprovechar, pero por lo menos yo lo veo como una herramienta que tiene sus novedades, algunas un poco asustan, ¿no? La capacidad de la inteligencia artificial de resolver problemas parece que puede sustituir a la mente humana y hay una discusión en ese tema, pero de momento la realidad es que está ahí, la podemos aprovechar y nos puede ayudar a mejorar la precisión de nuestros informes de valoración y a ser más ágiles en los procesos de valoración. Sí, porque ahora mismo, bueno, la inteligencia artificial ha venido a quedarse y ¿es lo mismo el valor que el precio?
Me gusta que saques este tema porque, bueno, ya es un tema muy antiguo, lógicamente. Hay muchísimos escritos sobre este tema. Pero bueno, no viene mal recalcar que obviamente el precio es un acuerdo sobre una transacción en importe y condiciones cuando, digamos, oferta y demanda se unen, se juntan y pactan la transacción y la cierran. Y ahí se establece un precio y se ejecuta, ¿vale? Porque si no se ejecuta, pues seguimos en el ámbito del valor. Mientras que el valor, pues es un concepto subjetivo, es decir, depende mucho de la persona, del sujeto o agente económico que vaya a operar y depende también mucho del contexto. Por ejemplo, imaginemos una empresa que quiere comprar un competidor y en ese momento tiene dinero y el competidor está a mano pues por ejemplo el caso que he hablado de Facebook. Facebook compró WhatsApp, tenía mucha liquidez Facebook, era un competidor complementario o una empresa complementaria y pagó una cantidad de dinero enorme, ¿vale? Entonces, obviamente el valor para Facebook de esa empresa era muy alto y por eso apostó. Sin embargo, a lo mejor para otro operador no hubiera sido tanto. O sea, el valor es un concepto en el fondo subjetivo. El precio sí, el precio es objetivo, se casa la operación y eso es inamovible. El valor puede evolucionar, puede variar continuamente. Sí, como has comentado antes, en función de las tendencias, influyen muchos factores, entiendo, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo suele llevar la realización de una valoración completa? Vale, depende de una serie de factores previos, es decir, suponiendo que hay una auditoría o revisión previa de las cuentas de la sociedad que se va a valorar, estoy pensando en sociedades, aunque se puede valorar otros activos, normalmente pues 1 o 2 meses ya podemos tener una valoración. Puede haber entidades complejas que lleve más tiempo, pero bueno, en el campo que nosotros nos movemos de la mediana empresa, ese es el baremo más habitual. Porque ¿cuál sería el proceso, Rafael? Hay una primera fase que es una auditoría o due diligence, que lo comentaremos si quieres más adelante, Sí. pero en el fondo yo tengo que contar con unos datos fiables de resultados y de generación de flujos de caja, que es un poco los datos claves para poder valorar una empresa. Entonces, si la información no es fiable, la valoración tampoco lo será. Entonces, mi punto de partida, mis cimientos, mi base, tiene que ser unos datos de cierta calidad, datos económicos. Vale. ¿Y qué errores se deben evitar al interpretar los informes de valoración? Volvemos un poco a lo que ya he comentado, pero no viene mal recordarlo que muchas veces se toma un valor como el oráculo de Delfos, como lo clave inamovible, y es un error. Es un error tomar un valor como un valor digamos, que resulte de un informe de valoración como algo inamovible, cuando realmente nosotros es mejor manejar un rango de valor y establecer un campo de juego de la negociación, porque luego hay otros factores de carácter cualitativo, que no son cuantitativos, que son importantes, que hay que tener en cuenta y que pueden influir en el precio. Y eso ya entra en el campo de la negociación, no entra en el campo del informe de valoración. El informe de valoración pone encima de la mesa una situación, una información, pero luego hay un proceso posterior de negociación y de cierre para alcanzar el precio que hemos comentado antes. ¿Y cuáles son los diferentes métodos de valoración que se utilizan habitualmente y en qué situaciones se prefieren? Vale. Bueno, hay unos estándares en el mercado, básicamente por sintetizar hay dos. Uno es la valoración estrictamente patrimonial que se emplea para empresas pues donde su peso mayoritariamente es de patrimonial, es decir, tienen inmuebles o tienen activos importantes y ese es el peso, lo que tiene el mayor valor el mayor peso dentro de la empresa. Y luego el sistema más estándar y más habitual es la actualización de flujos de caja futuros, ¿vale? Que significa un poco en el fondo ver cuánto va a generar tal entidad de flujos de caja futuros y calcular su valor actual teniendo en cuenta pues, la incertidumbre del mercado donde opera y otros factores. Pero básicamente son los dos sistemas. ¿Y cómo afecta la economía global a los informes de valoración?
Pues la economía puede afectar significativamente, sobre todo en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, pues las tasas de descuento son mayores. Cuanto más riesgo, más voy a corregir a la baja esos flujos futuros que yo espero obtener, porque la probabilidad que se produzcan baja, pues más incierta. Entonces, al haber más riesgo, lógicamente, yo tengo que aplicar más prima de descuento. Y eso es lo que genera los momentos de incertidumbre. Y ahora estamos en un momento de incertidumbre, pues tenemos la guerra de Ucrania sin una solución clara, el tema de la crisis energética. Hay bastantes factores que generan incertidumbre. Sí, que no tenemos una seguridad de cuál va a ser el futuro y, por lo tanto, si se van a mantener esos negocios activos, ¿no? Con esos flujos de caja, como has dicho, etcétera, ¿verdad? Eso lo que hace es minorar o aumentar la prima de riesgo y, por tanto, minorar los valores actuales de esos flujos de caja futuros. ¿Y cómo influye la situación económica del país en la valoración de las empresas? Pues puede influir porque hay, además de la incertidumbre mundial que afecta a todos los países en mayor o menor medida, luego hay países que se mueven en entornos de cierta inseguridad jurídica y eso también aumenta, claro, porque imaginemos que yo tengo dos países, ¿no? Y tengo dos empresas, dos posibles compras, pero en un país hay seguridad jurídica, se respetan las reglas de juego, se respeta la normativa y en otro no. En otro, a lo mejor, el Estado pues cambia las normas continuamente, interpreta de diferente forma o los tribunales cambian mucho el criterio de interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí la incertidumbre sube y, por lo tanto, el riesgo que percibe el comprador es superior y, por tanto, voy a hacer un descuento mayor en cuanto a los flujos de caja esperados. Sí que es cierto que puede ser países donde hay un crecimiento elevado, con lo cual ese crecimiento de flujos esperados se puede compensar en parte con la incertidumbre. Pero, desde luego, a mayor incertidumbre, más riesgo y menos valor, lógicamente. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la due diligence en el proceso de valoración? Y tal vez, si explicamos lo que es due diligence, a lo mejor para aquellos empresarios que nos estén viendo, personas, bueno, pues si no lo saben, yo creo que es importante antes definirlo y luego entrar en lo que es la importancia. La due diligence, bueno, es un término anglosajón que nos ha invadido un poquito, pues porque el mundo anglosajón manda mucho en el sector de negocios, lógicamente. En sentido literal es diligencia debida, la traducción literal es diligencia debida y realmente lo que significa es un proceso de verificación integral de la empresa, pues de que cumple todos los requisitos legales, de que todas las cuentas están correctamente elaboradas, etcétera. Un repaso como una fotografía profunda desde el punto de vista económico y legal de una compañía, pues para saber exactamente en qué situación está, ¿no? Y como he dicho antes, ese es el punto de partida para luego iniciar lo que es un informe de valoración, ¿no? Una valoración de la empresa. Es esencial porque si no, no sabemos si podemos valorar una empresa, pero si tiene una contingencia jurídica muy importante o tiene un problema de mercado o de cumplimiento legal o tiene una bolsa de morosidad muy fuerte que no está recogida en contabilidad. Hay muchos ejemplos de incidencias que pueden salir de una due diligence y luego pueden salir cosas positivas, pues por ejemplo, pues mejoras. Se pueden detectar puntos de mejora donde la empresa puede ahorrar mucho dinero, pues una deducción que podía haber aplicado y no aplicado, una subvención a la que puede acceder o un proceso que está haciendo, un proceso interno que a lo mejor está haciendo de una forma muy laboriosa y costosa y que puede simplificar mediante una automatización. O sea, hay muchas derivadas positivas de una due diligence. Es una inversión más que un gasto, en mi opinión. Que sería, claro, ese proceso inicial del que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Sería un proceso previo a lo que es ya el proceso de valoración. Es necesario, pero no es suficiente para obtener la valoración. ¿Y cómo afecta la liquidez de una empresa a su valoración? Yo diría que la liquidez en sí
en mi opinión, no es un factor clave, aunque pueda parecer una contradicción. Lo importante es que la empresa tenga capacidad de financiación. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una sociedad que tiene en tesorería 1.000 euros, pero tiene una capacidad de financiación de pólizas de crédito y demás de 10 millones. Pues, obviamente, dependiendo de su tamaño, lógicamente, pero parece que no va a tener problemas en desarrollar su actividad porque si tiene que financiar el circulante, pues tirará de líneas de financiación, de descuento. O sea, realmente es la capacidad de financiación la que condiciona el valor de una empresa. Voy a poner un ejemplo muy famoso. La empresa Tesla en sus primeros años tuvo grandes volúmenes de pérdidas y creo recordar que eran varios miles de millones de pérdidas acumuladas que tenía. Pero, sin embargo, como había una expectativa de mercado muy fuerte de crecimiento, tenía una capacidad de acceder al mercado a financiación y, de hecho, consiguió miles y miles de millones, más que las pérdidas, por supuesto, de tesorería, de cash, de inversores, ya sea obligacionistas y ya sea accionistas. Obligacionistas que luego convirtieron en acciones porque ahí tuvieron unas plusvalías muy importantes y al final los inversores han ganado mucho dinero. Pero la empresa en un momento dado tenía, como digamos, un panorama muy negro porque todo eran pérdidas y pérdidas, pero cantidades muy importantes. Y ahora está en la situación actual de esta compañía es que da grandes beneficios. O sea, da unos beneficios, creo recordar que estaba en torno a 10.000 millones ya de beneficios anualmente y con proyección a crecer exponencialmente. O sea, bueno, pues son empresas que aguantan con pérdidas millonarias. Hay que tener ahí mucho temple para elegir ese tipo de empresas que esas pérdidas, pero si el empresario tiene una visión clara, como yo creo que es el caso, y mantiene el timón, pues consigue realmente cosas espectaculares, como lo que ha conseguido, en mi opinión, Tesla. Sí, que es importante también una asesoría, o sea, estar bien asesorado también, ¿no? Porque Sí. a lo mejor el empresario no ve eso, pero claro, por ejemplo, con un asesor como vosotros, ¿no? Pues si le podéis ayudar a ampliar esa visión de todo, claro. Pues yo creo que hayas dado en el clavo. Efectivamente, el empresario puede tener una visión, pero a veces necesita un apoyo de alguien que técnicamente le corrobore esa visión, ¿vale? Porque puede haber otras visiones que técnicamente no se sostienen. Pero y nosotros hemos tenido algún caso que el empresario, digamos, tenía una buena visión, se ha reforzado con nuestro apoyo técnico y le ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien porque sus apuestas, en un momento en que en el mercado no se sabía por dónde iba a tirar, pues ha tenido éxito. Ha apostado por una tecnología y ha tenido mucho éxito. O sea que sí puede funcionar eso. Sí, una segunda opinión de una persona o una empresa que sabe, al final también estás contrastando, ¿no? Y estás ampliando, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Al final todos yo creo que necesitamos de personas cualificadas para corroborar a lo mejor un pensamiento, ¿no? Que puedes tener, Sí, o incluso que no estás viendo parte de la amplitud de tu expansión, ¿no? Sí, efectivamente hay una visión, pero no está seguro, lógicamente, pero a lo mejor con un apoyo técnico, oye, pues mira, es que efectivamente, mira cómo está evolucionando el mercado, mira lo que está pasando, salvo que haya alguna catástrofe, porque el futuro no lo sabe nadie, pero lo previsible es que crezca 20-30% cada año, que son crecimientos muy elevados, en lugar de la economía que crece un 1 o un 2, estar en un mercado que crece un 20 o un 30% anual. Claro. Eso es como estar haciendo surf en una ola. La ola te lleva y te hace lo que tardas en avanzar, a lo mejor, yo qué sé, mucho tiempo, en unos segundos avanzas. Y eso es igual. Si uno se engancha en una ola de crecimiento de un sector, pues le pasa lo mismo con su empresa. Va a avanzar muy rápidamente, con mucho menos esfuerzo. ¿De qué manera los cambios regulatorios pueden afectar a las valoraciones de las empresas? Aquí yo distinguiría en sectores regulados, obviamente es el ser o no ser. O sea, una regulación puede hacer cerrar compañías. De hecho, eso ha ocurrido con mucha frecuencia en la historia. Una mala regulación hace inviable un negocio y la compañía o se sale o vende o cierra, en fin, no puede sobrevivir.
En sectores donde hay menos regulación y hay una libre competencia y hay una cierta seguridad jurídica, insisto, porque ahora hay un problema de seguridad jurídica bastante grande en España y quizás también en Europa, si hay seguridad jurídica, realmente esos cambios regulatorios influyen menos. Pueden influir, pero yo creo que tiene un efecto más limitado, ¿vale? Porque la empresa se puede preparar. Por ejemplo, hay ahora una tendencia en la Unión Europea que creo que es razonable, que se empiezan a plantear que los cambios regulatorios no pueden ser sistemáticos continuamente, sino que hay que hacer, digamos, cambios cada 5 años, cada X tiempo. Eso es esencial para la economía y para un empresario, es decir, porque tiene un horizonte temporal y aunque hagan un cambio regulatorio y si tiene unos plazos de adaptación y unos plazos de aplicación, puede adaptar sus empresas, sus negocios, puede cambiar su estrategia. Eso es esencial. Por eso la seguridad jurídica es como el cimiento de toda la economía. Los cimientos de la economía es la seguridad jurídica. Si los cimientos fallan, toda la economía y todos los agentes económicos se caen. Eso es inevitable. Yo en eso insisto mucho en artículos y en consideraciones con nuestros clientes que la seguridad jurídica son los cimientos de la economía. Y todo lo demás, a efectos económicos y también en otros ámbitos, pero especialmente en la economía, depende de la seguridad jurídica. Claro, y como hubieras dicho, a largo plazo, ¿no? Porque si nos están cambiando las leyes, nos están cambiando las reglas del juego constantemente, claro, ahí es cuando genera esa inseguridad, ¿no? Que comentabas, ¿no? Sí, te voy a contar una anécdota curiosa. Nosotros estamos haciendo un estudio parcial, un estudio sobre lo que es el sistema normativo español. Es un análisis técnico, sin pasión, simplemente técnico. Y algunas cosas que ya venimos observando es que, por ejemplo, las normas con rango de ley vigentes en España son en torno a 3.600 y el número de páginas que tienen nos llevaría a leerlas en torno a 24 años, ¿vale? Eso nos hace una idea del volumen de regulación que estamos soportando y que, lógicamente, genera mucha inseguridad. Nosotros no podemos estar estudiando 24 años la normativa. Ya, evidentemente, no nos afecta a todo, pero con que nos afecte un 40 o un 50% a las empresas, ya tenemos un problema, ¿vale? Y ese tema es un tema que quizás requiere un capítulo aparte de tratar el tema de lo que es la normativa y la seguridad jurídica. Sí. Claro, yo lo estoy transportando ahora mismo, estoy pensando en un empresario, claro. O sea, si vosotros que sois expertos en la materia, que estáis obligados, digamos, y lo hacéis de estar estudiando las normativas, etcétera, claro, un empresario con el día a día que tiene, es imposible que esté al tanto de todo esto. Por eso vuelvo a reiterar que, claro, que ahí entra la importancia de tener un socio, un partner cualificado como vosotros que vaya ayudándole en estos temas de por aquí no, porque ha salido esta ley, por aquí sí, porque tenemos aquí, podemos, ¿no? Tenemos el camino. Sí, hoy en día una empresa, yo creo que desde su nacimiento necesita un apoyo de un asesoramiento continuo y a medida que crece, pues más, lógicamente. Y es esencial porque la normativa cambia continuamente. Hay interpretaciones de la normativa que también cambian. Las sentencias del Supremo a veces cambian los criterios, lo cual no está mal, porque a veces, teniendo más información, un tribunal puede cambiar de opinión. A mí eso no me parece mal, aunque parezca. Lo que pasa es que sí que es cierto que eso genera cambios de rumbo, ¿vale? Que pueden ocasionar cambios de rumbo. Yo insisto, reitero que la clave es que los sistemas legales sean estables. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero bueno, estamos en el mundo que estamos. Eso no significa que se pueda mejorar en el futuro. Claro, y hilándolo con los informes de valoración, claro, lógicamente hay que saber, cómo se hilaría, claro, a nivel legislativo y demás, ¿no? Sí, claro, todos los elementos legales pueden influir, como hemos dicho antes, influirán más en entornos regulados, pero en los entornos no regulados también una normativa puede influir en la valoración. Sí. ¿Y cómo impacta la gestión de riesgos en la valoración de una empresa? Pues la gestión de riesgos es muy importante.
ahora hay un enfoque, bueno, desde hace ya unos años bastante fuerte en lo que es la gestión de riesgos en las compañías. Los riesgos en lo que son el ámbito de operaciones, los riesgos en el ámbito de financiero, de mercado, regulatorio, estratégico. Digamos que la empresa tiene que tener una serie de sistemas que evalúen esos riesgos y le permitan tomar las medidas adecuadas para evitarlos o para evitar sus efectos nocivos para la empresa. Y en la medida en que una empresa tenga sus sistemas de control y de verificación, que van a disminuir mucho los riesgos, porque tiene ya los controles y los indicadores que le alertan de su existencia y puede tomar medidas a tiempo, pues claro, la valoración sería más positiva. No es lo mismo una empresa, por ejemplo, que no tiene un sistema de control de costes y que no sabe si está facturando bajo coste muchos pedidos, que una empresa que cuando va a facturar sabe en cada pedido qué beneficio tiene, en cada proyecto, cada pedido, cada venta, como quieras llamarlo. Pero tiene un control perfecto y sabe que en cada transacción que realiza gana dinero. Pues eso es muy importante. Ahí está el riesgo financiero, lo está limitando, lo está controlando. Sí, porque muchas veces, claro, muchas empresas, y esto lo hablamos en la entrevista anterior, claro, firma con empresas grandes a lo mejor que está viendo, claro, a lo mejor se le hacen chiribitas porque dice que va a facturar 20 millones de euros, pero claro, no está calculando, como tú bien has dicho, el beneficio está más viendo el importe final de facturación y no el beneficio. Correcto, ¿no? Hay casos históricos de empresas que han facturado mucho pero que han perdido mucho dinero porque sus costes eran superiores, ¿no? Pueden ser los costes directos los que afecten, pero también a veces estructuras muy pesadas pueden hacer caer empresas, ¿eh? Estructuras pues directivos, áreas, departamentos nuevos, etcétera, que no tienen un retorno claro, sea directo o indirecto, ¿vale? Si bien directo también vale, pero tiene que ser claro y hacen que muchas empresas con esa carga estructural en situaciones de calidad de facturación mínimas pues quiebren, les ocasionan quiebras. Sí. ¿Cómo se actualizan los informes de valoración para reflejar los cambios en las condiciones del mercado? Sí, en determinadas ocasiones y más en estas épocas de incertidumbre sí que conviene reevaluar las hipótesis en algunos casos que han servido para formular los informes de valoración, ¿no? Puede haber variaciones. Por ejemplo, ahora uno de los cambios más importantes son las variaciones en tecnología. Hay sectores donde la inteligencia artificial, que hemos hablado antes de ella, está generando mucha incertidumbre porque puede cambiar los parámetros del mercado. Entonces ahí hay que revaluar la sociedad y hay que revaluar la estrategia. Y probablemente eso ocurra en muchos sectores de servicios. Sí, porque lógicamente puede cambiar una tendencia, puede cambiar las reglas del juego, pueden cambiar lo que está sucediendo actualmente y claro, habría que volver a reevaluar todo esto, ¿no? Sí. Y ¿puede haber sesgos en los informes de valoración? O sea, ¿cómo se pueden minimizar? Pues sí puede haber sesgos. Vamos a ver, el principal sesgo que puede ser, o sea, el origen del sesgo, en mi opinión, el principal es que hay algún tipo de relación de dependencia del profesional con alguno de los operadores, comprador o vendedor, ¿vale? Eso sí puede sesgar los informes al alza o a la baja, por eso es interesante contar con expertos independientes. Es decir, puede haber un empresario que diga, no, pues me lo va a valorar mi asesor de toda la vida, que además depende de mí porque soy un cliente muy importante, pues a lo mejor no le da una valoración objetiva y le hace perder el tiempo. Le va a poner un precio de mercado muy alto y no va a tener compradores. Entonces, el contar con expertos realmente independientes que no están condicionados en su criterio por lo que sea, por factores económicos o por factores de contratación o por factores de expectativa de negocio, yo creo que es muy importante, porque eso sí que te permitirá tener una referencia de valor más objetiva. Al final el valor es un concepto subjetivo, ¿vale? Pero puede estar más cerca de lo que el mercado
va a entender como más común, como un valor más común, ¿vale? Al final es una referencia que, como ya he comentado, que un punto de partida para negociar, pero es importante, no es lo mismo tener una referencia sesgada, no es lo mismo tener una... Pues imaginemos que el precio habitual de venta de una bodega es 5 millones y llega alguien y dice, no, es que esto vale 10, pues vas a estar intentando venderlo por 10 y vas a estar 2, 3 años y no vas a conseguir venderlo, porque no vale 10. No es que, o sea, puede valer 10 para ti, pero el mercado no lo ve como una referencia de valor habitual, ¿vale? Y por ese mismo dinero puede hacer otras cosas más rentables que comprar una bodega. Sí, porque a lo mejor estás metiendo en el precio tu, bueno, pues a lo mejor todo el trabajo que has invertido, ¿no? Bueno, todo el tiempo que has invertido. Entonces, claro, Factores emocionales Eso, que eso es, los metes en la valoración y esos eso es. factores emocionales pues tienen su valor, pero no en este ámbito, lógicamente. Alguna cosita, yo creo que ya hemos definido bastante los informes de valoración. Sí me gustaría indicar que todas las personas que estáis viendo esta entrevista, si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto a través de LinkedIn con Rafael o a través de Tempus Quality, ¿vale? Porque yo creo que esto es muy importante para tener, todo empresario, toda empresa debería de tener un informe de valoración y bueno, y Rafael Noguero con Tempus Quality, vamos, es yo creo la persona perfecta para que os ayuden, ¿no? Así que como empresario o empresaria, si estás pensando en obtener fondos, en obtener fondos para otro negocio en proyecto o realizar el valor de tu empresa para simplemente obtener liquidez o preparar el futuro del reparto de una herencia o simplemente quieres vender tu empresa o saber simplemente cuál es el precio, ¿no?, adecuado. Bueno, pues yo creo que es el momento perfecto para realizar un informe de valoración. Así que, bueno, como he dicho antes, si estás viendo esto y eres empresario o empresaria y quieres saber el valor de tu empresa, bueno, poneros en contacto con Rafael Noguero de Tempus Quality, que estará encantado de ayudaros bueno, y darle luz y sobre todo que tengáis unos datos fehacientes y reales de la valoración de vuestra empresa. Muchas gracias, Rafael. No sé si quieres decir algo más para terminar. Nada, muchas gracias por tus palabras, Mario. Pues eso, estamos abiertos, todo el equipo nuestro de Tempus Quality para hacer estos informes de valoración o due diligence, trabajos también que hacemos y nada. Y sobre todo recordar al empresario que, porque es así nuestra experiencia, que estos trabajos son más una inversión que un gasto, porque siempre hay un retorno más valioso por recomendaciones de mejora, por detección de riesgos, contingencias, siempre hay un retorno superior al coste de lo que es a lo que es la inversión, a lo que es el dinero pagado por esos servicios. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias, Rafael, y nada, nos vemos otro día por el canal. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.